nosotros le tenemos que transmitir a los alumnos que en realidad a nosotros lo que nos interesa es saber de qué depende la gramaticalidad de las oraciones. Esto es gramatical y esto no, ¿pero por qué? ¿Qué diferencia hay entre esto que es gramatical y esto que no es gramatical? ¿De qué depende? ¿Cómo lo sabemos? ¿De acuerdo? ¿Por qué este orden me parece bien y este orden no me parece tan bien? ¿De qué depende este orden? ¿Cuál es la relación que existe entre el sujeto de la activa y el objeto de la pasiva? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo lo sé? ¿O cómo podemos entender oraciones que no hemos oído nunca? Todos los análisis, toda la formalización tiene que ir basada en eso, en entender cómo relacionamos lo que oímos con lo que pensamos. Esa sería un poco la función de la sintaxis, que es una interfaz, que es lo que consigue que escuchemos unos ruidillos que hacemos con el aparato fonador y nos estén transmitiendo significados. Ese es el misterio maravilloso que tenemos que descubrir. Porque además, otra cosa que yo digo mucho en mis clases es que el ser humano, dicen que es Homo sapiens o lo que sea, yo creo que sobre todo es Homo loquor. Es decir, si en algo nos caracterizamos las personas es en que hablamos, en que utilizamos el lenguaje para la mayoría de nuestras actividades. Entender cómo hablamos es entender cómo pensamos y en cierta manera también entender cómo somos. Por lo tanto, estudiar sintaxis no debe estar denigrado en el aula. O sea, no pueden decir, ¿para qué estudiamos sintaxis? Esto para probar lengua. Yo esto lo he oído muchas veces. Estudiamos sintaxis para probar lengua. No. Estudiamos sintaxis para entendernos. Estudiamos sintaxis para saber cómo pensamos, para descubrir un misterio, que es un misterio mucho más importante que si fuéramos capaces de tener telepatía. O sea, esto es mucho más emocionante que la telepatía, porque hay un código que podemos descifrar, hay un código que podemos sonsacar, podemos interpretar, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el paraguas, el espíritu que yo intento traer aquí. Y ahora, para resolverlo, vamos a utilizar el método científico. Y el método científico nos dará lugar, como decía antes, a respuestas científicas, que son verdades probabilísticas. No tenemos una seguridad absoluta de que las cosas son como son, pues porque lo único que hacemos es investigar y buscar la mejor solución, pero lo mismo que en ciencias, es decir, exactamente igual. En ciencias los planetas dejan de ser planetas y vuelven a ser planetas y vuelven otra vez a no ser planetas. Y no pasa absolutamente nada, porque va a depender del criterio que utilicemos para definir planeta. Y entonces, si cambiamos el criterio, cambia la nómina de planetas. Pues aquí va a pasar lo mismo. Vamos a tener que tener una justificación de cuáles son nuestros criterios para explicar una realidad que es física, que son enunciados. Entonces, con estos criterios nos sale esta clasificación y con estos otros criterios nos sale esta otra. Entonces, no sabemos dónde está la verdad, porque lo único que estamos haciendo es modelar, ¿no?, la realidad. Entonces, verdades probabilísticas a través de la experimentación, a través de problemas concretos, chiquititos. No podemos intentar explicar un texto completo cuando no sabemos explicar la diferencia entre sujeto y predicado bien. Entonces, se puede ir poquito a poco, se pueden ver problemas chiquitillos, pares mínimos, elementos que tengan solo una dificultad, que no tengan 3.000 millones de dificultades, ¿no?, sobre todo con los primeros cursos. A través de la inducción, de la reflexión, de la observación de la realidad y, muy importante, de la formalización. La formalización es fundamental en todas las ciencias, también en la nuestra. Entonces, hacer cajas es importante porque formaliza, porque organiza, porque explica que hay determinadas cosas que están más juntas y hay determinadas cosas que están más separadas. Y por eso es importante hacer cajas, árboles o lo que hagáis. No da igual la formalización que utilicéis. Pero es importante hacer formalización porque eso explica la propuesta, la hipótesis que hay detrás. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el objetivo no es la formalización, pero la formalización es importantísima para explicar de un modo científico las hipótesis que tenemos en la cabeza. Vale. Pues para resolver este misterio de por qué sabemos lo que sabemos y cómo es posible que el hablante sepa todas estas cosas, el concepto más importante de todos es el de jerarquía. Es verdad que los sonidos fluyen uno detrás de otro, es verdad que fluyen linealmente, pero no es menos cierto que para entender esos sonidos necesitamos hacer una estructura, una jerarquía, y que eso es lo que hace nuestro cerebro. Nuestro cerebro organiza
estructuralmente los sonidos que son lineales. Yo a los chicos en clase les digo que a mí me gustaría que en la boca tuviéramos un piano, porque si tuviéramos algo parecido a un piano podríamos establecer relaciones estructurales a la vez que hablamos. No necesitaríamos que el sonido fuera lineal, pero tenemos un aparato fonador y con esto nos tenemos que arreglar. Por lo tanto, aunque las relaciones en el cerebro son estructurales, son jerárquicas, al final cuando entra por el aparato fonador y sale por la boca, pues es un sonido detrás de otro. Luego, lo que tenemos que hacer en clase, lo que tenemos que mostrar a nuestros estudiantes es que pasar de la linealidad a la estructura es pasar de los hechos empíricos a la hipótesis, al intento de explicación de por qué eso conlleva un significado concreto y no otro, ¿de acuerdo? Porque podría significar cualquier cosa, pero significa lo que significa porque tiene esa estructura y no otra. Vale. En esta relación jerárquica, el concepto más importante, la unidad básica, es el concepto de sintagma, que es la unidad donde las distintas palabras tienen relaciones estructurales, donde se relacionan. Es muy importante este concepto de sintagma porque es como si fuera una especie de imán, de pegamento, que hace que unas palabras se junten más a otras que al resto. ¿De acuerdo? Luego, lo primero que vamos a hacer es, en vez de tener una linealidad de uno detrás de otro, pues los vamos a ir organizando en grupos, en grupúsculos. Así, por ejemplo, una secuencia como Juan corta el césped, podríamos hacer la hipótesis de que fuera, bueno, pues yo lanzo Juan, proceso Juan, después viene corta y proceso Juan corta, después viene él y proceso Juan corta él y después viene el césped, Juan corta el césped, es decir, que fuera lineal, que yo fuera procesando un significado detrás de otro. Pero sabemos que no es así como funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro lo que hace es organizar en pequeños paquetes la información de tal forma que se va construyendo uno encima de otro, ¿de acuerdo? Como esas pirámides humanas en las que unos se suben encima de otros, ¿sí? Y eso es una oración. Una oración es una pirámide en la que unos elementos se van incorporando sobre otros. Esta estructura de la sintaxis, el hecho de que no sea lineal, sino que se vaya organizando en paquetitos y que se vaya componiendo, es la forma más eficiente que tiene un sistema computacional de organizar la información. Es decir, si no es lineal, si es jerárquico, es porque es muchísimo más eficiente, porque da lugar a más combinaciones, porque es más productivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos estamos dando cuenta de que nuestro lenguaje, el lenguaje natural, es un sistema computacional efectivo, eficiente, y que por eso pensamos mejor con lenguaje que sin lenguaje. Hay determinadas cosas que solo las podemos pensar en imágenes, etc. Pero yo estoy convencida de que no habríamos llegado a donde ha llegado nuestra civilización si no fuera porque tenemos un sistema lingüístico que es composicional, que hace paquetitos y que va añadiendo paquetito a paquetito para formar un pensamiento complejo. La complejidad de nuestro pensamiento está basado en la composicionalidad, en el hacer paquetitos, en el sintagma. Por eso el sintagma es tan importante. Y por eso lo primero que hacemos, el sintagma o el grupo, que dice Landgraf, pero ya han dicho que lo vuelven a cambiar y que volvemos a hablar de sintagma. Lo importante es que no todas las palabras se relacionan con todas, sino que van haciendo grupúsculos, ¿de acuerdo? Y que esa es la base. Entonces aquí tendríamos Juan corta el césped, Juan se añade a corta el césped, y en corta el césped, corta se añade al césped y él se añade al césped. Es decir, no es una cosa detrás de otra, sino que se van haciendo paquetitos composicionalmente. Vale, la pregunta del millón es ¿cómo sabemos cómo se forman los paquetitos? Es decir, ¿cómo sabemos qué elementos forman sintagma y qué elementos no forman sintagma? Por ejemplo, si yo tengo corta el césped, por empezar por algo, ¿cómo sé que los sintagmas son el césped y luego va corta y no corta él y después césped? ¿Qué pruebas tenemos de que el análisis bueno sea el segundo y no el primero? No sé si lo habíais pensado alguna vez. Sí, porque nosotros ellos cuando aprenden a hacer sintagmas, ¿qué debe ser? Claro, porque las preguntas de los chicos son las preguntas de los científicos, en todos los casos. O sea, los que hemos sido madres siempre sabemos que nos ponen en aprietos porque nada es obvio para ellos. O sea, entonces, como nada es obvio, pues tienen pensamiento científico. Entonces es maravilloso estar con jóvenes por eso. Bueno, pues
no sé qué respuesta les dais, pero hay que buscar pruebas empíricas de que es verdad que él va con césped y no va con corta. En este caso es muy fácil porque él es un clítico. Los clíticos pobres son morfemas, son elementos que no pueden ir solos por la vida. Siempre tienen que ir con un anfitrión porque no tienen independencia fonológica. Entonces el pobre él, que es un artículo, en nuestra lengua es un clítico, pues no puede ir solo por la vida, siempre tiene que ir con alguien. Y por lo tanto con el que vaya, pues será con el que forma sintagma. En ese sentido es muy fácil, porque ya sabemos que el césped está muy bien, pero cortael no. Tú no puedes ir por la vida diciendo cortael, ¿de acuerdo? En cambio sí puedes ir por la vida diciendo el césped. ¿Qué es lo que más te gusta de este jardín? El césped. Pero, ¿qué quieres hacer hoy? Cortael. No. Luego, en estos casos, cuando tenemos un clítico, como puede ser un artículo, una preposición, etc., por su propia naturaleza fonológica, por su poca independencia fonológica, es muy fácil darse cuenta de con quién está formando sintagma, porque es con el que va, ¿de acuerdo? Porque con el otro no va, entonces se ve. Un poquito más difícil. ¿Cómo distinguimos entre el análisis de Juan Corta y el análisis de Juan Corta el césped? Juan Corta por un lado y el césped por otro, o Juan Corta el césped, es decir, el césped dentro del sintagma predicado y Juan. ¿Cómo sabemos que Corta va con el césped y no con Juan? Esa es la pregunta. Es una pregunta que también nos pueden hacer los chicos y es una pregunta necesaria, porque estamos haciendo paquetes. ¿Y cómo sabemos cuáles son los paquetes? ¿De acuerdo? Claro, como esto es un estudio científico y no es un estudio religioso, no nos sirven las respuestas, en principio a nosotros, para quedarnos tranquilos, para dormir bien por las noches, no nos sirve la respuesta porque lo dijo fulanito, porque la tradición es así, porque toda la vida de Dios el verbo va con el complemento directo. Eso no nos vale, ¿de acuerdo? Porque queremos respuestas empíricas, queremos pruebas. Y aquí la prueba de antes, la de a ver con quién va, no nos sirve, porque yo puedo decir Juan Corta, en el contexto adecuado, ¿no? Dice, aquí no corta nadie nada, aquí no corta nadie nada, Juan Corta, ya está, porque no lo voy a decir, ¿no? Y no pasa nada. No es como corta él, que no podía decirlo. Y también puedo decir corta el césped. Luego, la prueba de antes, la prueba de con el que vaya, no me sirve, porque puedo ir con cualquiera de los dos. Necesito otro tipo de pruebas, pero necesito pruebas empíricas, para decírselas a los chicos, pero también para dormir bien por las noches, para estar tranquila de que realmente el verbo va con el complemento directo y no va con el sujeto. Pruebas como, por ejemplo, la extracción de constituyentes. Hay determinadas pruebas que nos dicen que efectivamente el verbo y el complemento directo tienen más feeling entre ellos que con el sujeto. Es decir, que el paquete se hace verbo-complementos y después se añade el sujeto. Una de ellas, como digo, es la extracción. Yo puedo decir lo que hace Juan es cortar el césped, donde cortar el césped está junto, pero no puedo decir lo que hace el césped es Juan cortar, lo que hace al césped es Juan cortar, porque me falta el complemento directo, ¿sí? Podría decir lo que hace Juan, lo que hace al césped es Juan cortarlo, pero necesito este lo, ¿de acuerdo? El complemento directo tiene que estar, no se puede quedar fuera, ¿sí? Más pruebas, bueno, he puesto otra más. La formación de compuestos. La formación de compuestos es verbo con complemento directo y te sale. O sea, si tú quieres crear un compuesto, tú coges el verbo y el complemento directo y te sale. Lee libros, piensa problemas. ¿Tú qué eres? Tú eres un piensa problemas. Y tú eres un come churros. Y tú coges el verbo y el complemento directo y te sale un compuesto. Pero no puedes hacer eso con el sujeto y el verbo. ¿Y por qué no? Pues porque la relación directa, la relación de constituyentes, la relación hermana, es de verbo con complemento. Luego, cuando nosotros decimos que el césped va primero él con césped y que el césped va con corta y que después se une Juan, tenemos pruebas empíricas, tenemos alguna razón de comportamiento de por qué es ese análisis y no otro. Y eso es lo interesante y eso es lo que nos da, como digo, una base para decir, mira, entendemos Juan corta el césped porque entendemos las palabras, césped, pero también porque entendemos la estructura y sabemos que el que está arriba es el agente o el que está primero es el agente y lo otro es el tema, etcétera, etcétera. Es decir, es un medio para transmitir significados, la sintaxis. Vale.
Bueno, eso es lo que os acabo de decir. El agente es Juan, el tema es el césped. ¿Por qué? Porque el verbo es un verbo de actividad. Aquí ya estamos pasando a la segunda parte de esta charla, y es que, de acuerdo, la sintaxis es jerarquía, pero la sintaxis, que es jerarquía, es tan interesante en el ser humano porque transmite significados. La capacidad computacional que tenemos los seres humanos se parece a la capacidad computacional que tienen otros seres de la naturaleza. Por ejemplo, los pájaros tienen una capacidad computacional muy buena y por eso hacen los nidos muy bien. La diferencia entre cualquier otra especie que tiene capacidad computacional y nosotros es que nosotros utilizamos esa capacidad computacional para transmitir significados. Y por eso nuestro lenguaje es un lenguaje, digamos, más sofisticado, porque estamos utilizando toda nuestra capacidad computacional, que es la misma que utilizamos para hacer ecuaciones de segundo grado, los que las hacen. Con esa misma capacidad hacemos las oraciones, hacemos las relaciones sintácticas. Y a partir de esa capacidad nuestra computacional estamos transmitiendo todos los significados que transmitimos. Tenemos esa productividad, tenemos esa capacidad de generar nuevos y nuevos significados gracias a que estamos computando conceptos en una máquina de computación como es la sintaxis. ¿De acuerdo? Vale, pues pasamos a las relaciones de predicación, porque a partir de esas relaciones de predicación es como vamos a entender cómo se transmiten esos significados. Y para ello lo primero que vamos a hacer es clasificar los verbos. La clasificación de los verbos la vamos a hacer a partir de la valencia verbal, es decir, el número de argumentos que el verbo necesita para ser interpretado. Fijaos que estoy hablando del verbo, no estoy hablando de oraciones, estoy hablando de la definición del verbo. Cuando cerramos los ojos y pensamos en el verbo, ¿cuántos participantes necesitamos? O si viene un extranjero y nos pregunta por la definición de un verbo, ¿a cuántas cosas tenemos que echar mano para definir ese verbo? Según ese planteamiento, los verbos atmosféricos, del tipo llover, nevar, granizar, hacer frío, son cero argumentales, en el sentido de que no tienen la necesidad de que haya ningún argumento. Por eso en la foto os he puesto ahí la lluvia, que va ella sola, y no tenemos ningún participante. ¿De acuerdo? Son muy pocos. Es una cosa muy extraña. ¿De acuerdo? Los verbos atmosféricos y poco más. Mucho más habituales son los verbos monoargumentales. Los verbos monoargumentales son aquellos en los que para definirlos necesitamos un único argumento. Nacer, por ejemplo, con el que nace, ahí tenemos el pollito, con el que nace ya tenemos suficiente. Bailar, con Juan, que es el que aparece siempre en todos nuestros ejemplos, Juan baila, pues con tener a Juan bailando ya tenemos suficiente. Normalmente, cuando los verbos tienen un único argumento, ese argumento es el sujeto. Eso es lo normal. ¿De acuerdo? Juan baila, el pájaro nace, eso es lo normal. Hay un verbo muy raro, que da muchos problemas dialectales, además. Bueno, muchos problemas, mucha variación dialectal, muchos problemas a la normativa, porque el único argumento que tiene va y es el complemento directo, que es como, a ver, no, o sea, si tú eres el único argumento, tú deberías ser sujeto, que es lo que hacen todos. Bueno, pues en este es una marcionada, si me lo permitís, de verbo, porque solo tiene un argumento y, sin embargo, ese argumento es un sujeto, es un complemento directo, que es el verbo haber. Luego hablaremos sobre ello, pero ya empieza a no extrañarnos que en toda la franja del Mediterráneo diga que han habido problemas. ¿Por qué han habido problemas? Porque ese es el comportamiento normal que uno esperaría de un verbo como haber. Si tienes un argumento, ese argumento es sujeto. Eso es lo normal. Y el comportamiento de haber, por eso decimos que es irregular. Es un caso raro dentro del español, ¿de acuerdo? Que no me estoy metiendo con la normativa, sino que es un hecho que el verbo haber es un verbo raro, ¿de acuerdo? Y que uno entiende la variedad dialectal porque lo normal sería que se comportara como se comporta en esas variedades. Vale, también prototípicos biargumentales con sujeto y complemento directo. Comer, cuando uno piensa en comer, pues piensa ese pobre señor con cara de culpable que se está comiendo una galleta. Cuando piensas en llegar, pues piensas en el que llega, pero también en el lugar al que llega, porque intentad definir llegar sin hablar del locativo, o sea, como si fuera tabú, ¿vale? Entonces, tienes que definir qué significa llegar, pero no puedes decir nada de un lugar. Pues es muy complicado.
es muy complicado, es muy difícil. Igual de difícil que si intentas definir comer y no puedes decir nada del alimento. ¿De acuerdo? Comer, pues no puedes. Necesitas el alimento para definirlo. Cuando dices llegar, es que alguien al final está en un sitio. Bueno, ya he dicho sitio. No puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque es uno de sus argumentos, es vía argumental. Igual que, bueno, pues los que tienen sujeto y complemento preposicional, depender, carecer, o con complemento indirecto, también muy raros, del tipo de gustar. Vale. Y por último, triargumentales. Los triargumentales suelen tener un sujeto, un complemento directo y luego otro tipo de argumento que puede ser locativo, como en traer, puede ser indirecto, como en dar, o puede ser suplemento también en otros casos. Hay algunos autores que han dicho que también hay tetraargumentales, con 4, pero están pensando en comprar, vender, eso que uno compra algo a alguien, de alguien para alguien, tal, no sé qué, pero yo creo que lo podemos dejar en triargumentales, ¿vale? Entonces tendríamos 0 argumentales, monoargumentales, biargumentales y triargumentales. Vale, esta es la información que tiene el verbo y que se va a proyectar a la sintaxis. Y en la proyección a la sintaxis ya hemos visto que hay como 2 niveles. Por un lado está la proyección del sujeto y por otro lado está la proyección de del resto de argumentos. Al sujeto, como ya hemos visto que tiene una relación más lejana con el verbo, le llamamos argumento externo por eso, porque es como el más externo del verbo, mientras que todos los argumentos restantes forman parte del predicado, forman parte del ámbito y por eso se llaman argumentos internos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver primero cómo cuestiones alrededor del sujeto y después cuestiones alrededor del resto de argumentos. Vale, hay 2 aspectos sobre el sujeto que no se ven en el aula de secundaria, que yo no sé si se deberían ver en el aula de secundaria, no vengo aquí a vender la moto de que tengáis que decírselo, que me parece fundamental que sí que conozcan los profesores de secundaria y bachillerato, y que luego, si no hay que darlo porque ya se dan bastantes cosas, pues ya está. Pero que tengáis la información y que tengáis la clarividencia de entenderlas, eso sí me parece importante. Hace 20 años que las doy en el aula, entonces hay algunos que ya las habéis oído, pero yo digo, yo lo traigo por si acaso. La primera cuestión es que todas las oraciones tienen sujeto. Esa es una hipótesis, como todo en ciencia, también en sintaxis, una hipótesis que la ponemos por 2 razones. Una, porque nos viene muy bien para la teoría, es decir, si tienen todas las oraciones sujeto, nos evitamos que haya excepciones, todas las oraciones son iguales, y en todas hay sujeto y predicado, y prau, ya está. No tenemos que, luego están las no, son todas iguales. Y eso, cuando hacemos ciencia, siempre viene bien. O sea, lo que uno hace cuando hace ciencia, o lo que uno intenta, es que sea lo más sencillo posible. Pero después, la segunda pata necesaria es que haya alguna evidencia empírica, porque si no yo me podría inventar mi mundo y no tener nada que ver con cómo se comportan después las oraciones. No vale que yo diga todas las oraciones tienen sujeto y coja a las oraciones que parece que no lo tienen y las meta debajo de la alfombra. Eso no lo puedo hacer. Tengo que tener evidencias de que en esas oraciones también hay sujeto. Y eso es lo que vengo a venderos aquí, a ver si os parece interesante o no. No es tan importante que yo os convenza de que todas las oraciones tienen sujeto, como que veáis un poco el planteamiento, la reflexión, el tipo de evidencias que hay que poner encima de la mesa cuando uno decide si todas las oraciones tienen sujeto o no las tienen. Es decir, no es tan importante el marco que uno use, sino el modo de actuar. Que tengáis esa misión de encontrar evidencias y de encontrar pruebas que avalen un poco la propuesta teórica que estáis planteando o que estáis llevando a clase. Vale, la primera prueba. La primera prueba se basa en los morfemas flexivos del verbo. Nosotros sabemos que el verbo tiene morfemas flexivos de tiempo, aspecto, modo, voz, y todo eso es información del verbo. El verbo, en su evento, en lo que él describe, está en pasado o en presente, está en modo indicativo o modo subjuntivo, está en voz activa o voz pasiva, etc. Pero luego tiene número y persona. Y el número y persona no es suyo. Es decir, el verbo no está en tercera persona. El verbo no es tercera persona. El verbo es un verbo, es un evento. ¿De dónde le surge al verbo esa información de persona y de número? Le surge, como bien sabéis, porque está concordando con alguien.
¿sí? Son morfemas de concordancia. Luego, en realidad, el que es tercera persona del singular o tercera persona del plural o lo que sea que fuere, es el sujeto. Y el verbo lo que hace es repetirlo para que todo el mundo vea que van juntos, que ese sujeto es mío, ¿de acuerdo? Porque concuerdo con él. Yo a los chicos les digo que esto es como una cita ciega del Tinder o del Wallapop o así, cuando pues tienes que ponerte algo para que se vea quién va con quién. Digo, entonces tú te puedes agarrar a una farola y decirle al del Wallapop, yo seré la que esté agarrada a la farola, que no creo que haya nadie más. Y entonces con eso ya te ha descubierto. Eso es lo que pasa en algunas lenguas en las que el sujeto siempre aparece al principio de la oración y entonces no hace falta que el verbo tenga concordancia o no hace falta que tenga mucha concordancia. Es lo que pasa en inglés. En inglés no hace falta que concuerde mucho el verbo, solo concuerda con la no persona. Es que el inglés es muy raro. Pero no le hace falta porque es que su sujeto está agarrado a la farola. Entonces con ver cuál es el primer constituyente ya sabes cuál es el sujeto. Pero ¿y si a mí me gusta caminar? Porque vas a tardar y estar agarrada a la farola no me apetece. Bueno, pues me he visto de faralaes o me pongo en nominativo o bien el verbo va en tercera persona del singular o lo que sea. Esas marcas que aparecen tanto en el sujeto como en el verbo sirven para identificar. En cualquier caso, esas marcas de concordancia no son del verbo, son del sujeto. Luego, el hecho de que llueve, nieva y graniza tenga marcas de concordancia, digamos que no es una prueba, no intento deciros que sea una prueba, no es una prueba de que haya sujeto, pero qué bonito sería si hubiera un sujeto, porque ya que está concordando, que concuerde con alguien, ¿no? Me podéis decir, bueno, como ha puesto tercera del singular, que es la no persona y es como lo menos marcado, pues es que eso va por defecto. Y digo, tenéis razón, puede ser. O sea, las dos hipótesis pueden estar ahí. Ahora, yo, si algo tiene un morfema de concordancia, chica, lo que espero, ¿no?, es que tenga algo con lo que concuerde. Si tenemos que decir al final que es un morfema defectivo, que lo hace por defecto y que no concuerda con nadie, pero tiene concordancia sin concordante, pues lo diremos. Pero en principio no es la solución que a mí me gusta. No sé si me estoy explicando. Si es de concordancia, vamos a ver si conseguimos que haya algo por ahí. Vamos a ver si hay más evidencias. Esta no es muy fuerte, pero hay más. Si nos ponemos a mirar a nuestro alrededor, en otras lenguas, ¿qué pasa? Bueno, pues en otras lenguas, como en inglés, estos verbos sí tienen sujeto. Entonces, podéis decir, bueno, vale, en esas lenguas hay sujeto, pero en nuestra lengua no. En español no hay y en inglés sí. Ese it rains. Vale, vamos a ver, fijaos, si yo digo que en español llueve tiene sujeto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que cuando yo pongo llueve, en realidad hay un sujeto que no se pronuncia y que no se interpreta. Es decir, que es un sujeto meramente sintáctico. Con eso lo que estoy diciendo es que la semántica va por un lado, la fonética va por otro y la sintaxis tiene su lugar. Y lo que estoy diciendo es que aquí hay un sujeto que no se interpreta, no tiene significado y no se pronuncia. ¿Vale? ¿Qué le pasa a it rains? Lo que le pasa a it rains es que ese it no se interpreta, pero sí se pronuncia. ¿De acuerdo? Es decir, es como ese que yo creo que está ahí, pero pronunciado. Entonces, yo puedo decir, bueno, es que ahí se pronuncia y aquí no. Eso es ad hoc. ¿Es ad hoc o no? Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre el inglés y el español con respecto a la posición de sujeto? La diferencia está, dicen algunos libros, que en inglés el sujeto es obligatorio y en español el sujeto es optativo, pero es mentira. En español el sujeto no es optativo. Yo no decido si digo el sujeto o no digo el sujeto. En español el sujeto no se puede pronunciar salvo que aumente la información. Es decir, si yo digo Juan viene, yo puedo decir Juan porque Juan aumenta la información. Pero si digo él viene en vez de viene, todos vosotros vais a interpretar que estoy diciendo algo más. Si yo vengo y digo yo vengo, me vais a interpretar, eso quiere decir que alguien ha dicho que no venía, o que hay alguien que no viene, o que ese yo no es baladí. Ese yo no es, bueno, si lo quieres lo dices y si no, no. No, si lo dices van a interpretar que hay un significado detrás. Por lo tanto, lo que describe mejor a nuestra lengua es, en español, el sujeto no se menciona salvo que tengas una buena razón para mencionarlo. Claro, si tenemos un sujeto que no es interpretable, no lo vamos a pronunciar. No vamos a decir ello llueve, porque no decimos yo vengo si no queremos decir algo además de que el sujeto es yo, como para decir ello llueve. Luego, digamos que la propuesta que traigo,
que no es mía, obviamente, que hace 20 años que está en las aulas, la propuesta es que todas las oraciones tienen sujeto y predicado y que en español los sujetos solo se pronuncian cuando hay una buena razón para pronunciarlos. Y en los sujetos no interpretables no hay ninguna razón para pronunciarlos. Voy a ver si tengo alguna prueba más, que no os veo muy... ¿Qué ocurre cuando tengo una buena razón para decirlo? Cuando de repente digo, mira, sí, voy a decir el sujeto de llover, porque tengo una buena razón, porque voy a utilizar un sujeto metafórico. Y digo, llueven chuzos de fruta, o digo, a este chico le llueven las ofertas de empleo, o por aquí llueven navajas, cuando alguien se está metiendo mucho contigo. Pues que el sujeto se pronuncia. Y digo yo, ¿no sería mucho más fácil pensar que el sujeto está ahí siempre, que se pronuncia solo cuando hace falta pronunciarlo, pero que la posición está ahí? Que no pensar que llover no tiene sujeto y de repente le sale un sujeto como al que le sale un grano, ¿no? Es mucho, digamos que es más coherente pensar que en realidad siempre está ese ello, pero que como no es comprensible, como no es interpretable, no se pronuncia. Porque en español solo pronunciamos aquello que da información semántica, aquellos sujetos que dan información semántica. En el momento en que ese sujeto se vuelve interpretable, porque lo voy a hacer metafórico, lo pronuncio. ¿Sí? Vale, bueno, volvemos otra vez al... Habían muchos problemas. Fijaos que en nuestro verbo haber, que es tan raro, la propuesta es que tenemos el sujeto a y ese ello que no pronunciamos porque no tenemos que pronunciar, el verbo haber y el complemento directo. Y entonces esa posición que ya está es la que rellenan algunas variedades dialectales cuando dice habían muchos problemas. Me parece más elegante que decir no había sujeto y de repente aparece un sujeto, ¿no? El aparecer y desaparecer elementos estructurales dentro de una jerarquía no es fácil. Por lo tanto, ya os digo que no hace falta que ahora vayáis a clase y digáis ni en la EBAU se va a pedir, ni nada por el estilo, no existen las oraciones impersonales, pero es simplemente para que veáis otra forma de reflexionar sobre la sintaxis y decir qué ganamos si decimos que todas las oraciones son iguales y en qué nos podemos basar para decir que todas las oraciones son iguales, ¿no? Y qué ventajas podemos tener. Pues es ventaja porque cuando luego estudian inglés, pues ya se darán cuenta, claro, es que en español no se pronuncian los sujetos y no hace falta, pero en inglés, como hace falta pronunciarlos, le pongo un it, que el it es súper raro. Ellos muchas veces no se lo plantean, o a lo mejor no lo preguntan, tendríamos que tener aquí profesores de inglés, pero es un pronombre muy raro para nosotros, ¿no? El ir por la vida diciendo ello llueve o ese tipo de cosas. Pero si en lengua española han visto que es que está el sujeto y el predicado y que en español solo se dicen los sujetos cuando dan información y con los verbos que no tienen sujeto, o sea, cuando no hace falta no se pone, pues, es que en esta lengua hace falta. Vale, pues entonces me invento uno. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, otras cosas que veremos ahora también intentan eso, que los chicos puedan aplicar lo que vemos en clase de lengua española en otras clases, porque en realidad es el mismo sistema. O sea, han aprendido español porque están aquí, pero si hubieran estado en otro lado habrían aprendido otra lengua como lengua materna. Luego, no puede ser tan distinto, en realidad, la explicación, ¿no? Vale. La segunda cosa que no se suele decir en el aula de secundaria, pero que creo que vosotros tenéis que tener en cuenta, que muchos de vosotros ya tenéis en cuenta, es que no todos los sujetos son iguales. Es decir, que a pesar de que decimos que el verbo tiene sujeto, cuando decimos el verbo tiene sujeto, en realidad podemos estar queriendo decir cosas muy distintas. Decimos que tiene sujeto porque concuerda con el verbo. Es decir, el constituyente que concuerda con el verbo es el sujeto. Pero más allá de eso, podemos tener dos tipos de sujetos muy claramente diferenciados. Por un lado tenemos los sujetos de los verbos inergativos y acusativos. Los inergativos, me ha dicho Mendívil que les llame intransitivos puros para que nadie se asuste cuando vean el vídeo. Bueno, pues los intransitivos puros, los intransitivos de toda la vida, los de bailar, nadar, correr, ese tipo de verbos. Y también los acusativos, los de sujeto y complemento directo. Estos sujetos, como les digo yo a los chicos, son sujetos prototípicos, lo que uno esperaría encontrar en un sujeto, ¿no? Dicen, viene un sujeto a comer, ¿qué esperarías? Pues que sea activo, que sea volitivo, que controle, que aparezca delante del verbo, que necesite artículo, ¿no? Un sujeto como Dios manda. Pues estos son los sujetos que tienen los verbos inergativos y acusativos, nadar, cortar, etc. Pero luego están los otros, unos sujetos que, pobrecicos, son sujetos porque concuerdan con el verbo,
pero en todo lo demás se comportan como si fueran complementos directos. No tienen control, no tienen volición. Si hay movimiento es el objeto que se mueve, no es el que controla y mete y saca, no. Es el pobre que va andando y entra y sale. Puede aparecer detrás del verbo, puede aparecer sin artículo. Y ahora veremos, cumplen, casi todas las pruebas las cumplen como si fueran complementos directos. Estoy pensando en los sujetos de los verbos inacusativos, del tipo enfermar y del tipo entrar. Esta diferencia entre unos sujetos prototípicos que hacen lo que uno esperaría de un sujeto y estos otros pobres sujetos que parecen más objetos, explica una gran cantidad de fenómenos sintácticos. O sea, es un pequeño esfuerzo de decir dos tipos de sujetos, ¿vale? Es un esfuerzo, es un poco más, pero explica tantas cosas que uno a veces piensa que es que merece la pena, yo creo que es más importante esta diferencia que la diferencia que se ha visto tradicionalmente en la clase, que es de verbo transitivo, verbo intransitivo, que luego no sabes muy bien si Juan come es transitivo, intransitivo, porque no lo has aparecido, porque tal, porque no sé qué. Esta diferencia entre los dos tipos de sujetos realmente es muy efectiva y es muy productiva. Vamos a ir viendo cosas. Vale, como os he dicho, se puede comparar con otras lenguas para los hablantes de catalán o para los que estudian italiano o para los que estudian francés. Muchos de vuestros alumnos estudiarán francés como segunda lengua. Los verbos inacusativos, los que tienen sujeto raro, hacen el pretérito perfecto con el verbo essere del latín. Mientras que los verbos inergativos y acusativos, los del sujeto potente, las hacen con avere. Luego, ver que hay dos tipos de sujetos y que se comportan distinto en español y ver que además eso es lo que explica el pretérito perfecto del francés, yo creo que puede ser muy efectivo en el aula y que puede dar cuenta, ¿no?, de claves, de decir, ahí va. Entonces, yo francés no sé, pero en italiano pues se dice ho mangiato una mela, porque comer es acusativo, es ergativo, y por lo tanto tenemos un sujeto de verdad, ¿no?, el que come, y en cambio se dice sono arrivato, porque arrivare, llegar, es inacusativo, y yo soy el pobre sujeto que me muevo, ¿no?, que no me mueve nadie, me muevo. O en castellano antiguo, ¿no?, pues los mozos son idos a comer y nos han deixado solos. Pues son idos, un acusativo, y nos han deixado. En el español actual no tenemos esta diferencia, hacemos el pretérito perfecto con avere, pero en castellano antiguo sí la teníamos y en otras lenguas muy emparentadas con nosotros también la tienen, ¿no? Entonces yo creo que merece la pena ver esta diferencia y hacer ese guiño, ¿no?, a la asignatura de francés, por ejemplo. La morfología también nos ayuda. En español podemos decir corredor, porque es un sujeto de los buenos, pero no podemos decir desaparecedor o enfermador. ¿Por qué se pueden crear unos? En inglés tienes lo mismo, tienes runner, pero no tienes disappearer, ¿no? ¿Por qué podemos hacer agentivos de los sujetos de los inergativos? Porque son sujetos de verdad, entonces crean agentivos. El runner es el que corre, el que se pone la alarma y mientras que el que desaparece pues es algo que le ha pasado, ¿no?, y entonces no crea formación. Ya os he dicho que los sujetos estos de los inacusativos, los sujetos raros, se comportan mucho como un complemento directo. Fijaos en los participios absolutos. Puedo decir llegado el novio, puedo decir comida la tarta, que es el complemento directo. Llegado el novio es el sujeto, pero es un sujeto de los raros, ¿sí? Muerto el perro es el sujeto, pero es un sujeto de los raros, porque morir es inacusativo. Pero no puedo decir bailado Pedro. Fijaos que no puedo decir bailado Pedro por razones sintácticas, no semánticas. Yo interpreto perfectamente bailado Pedro, los demás se animaron. O sea, una vez que Pedro hubo bailado, los demás se animaron. Semánticamente es perfecta, pero sintácticamente el hablante de español, lengua materna, sabe que bailar no permite esa construcción porque el sujeto es un sujeto prototípico y esa es una posición de objeto directo, una posición o de sujeto raro o de objeto. Entonces, hacer la distinción entre los verbos que tienen un sujeto agentivo y un sujeto no agentivo creo que es interesante porque vemos muchas cosas. Vamos a ver más cosas. El adverbio recién. El adverbio recién va con los inacusativos, recién nacido, por ejemplo, recién llegado, pero no va con los que tienen un sujeto de verdad. Y lo podemos entender semánticamente, ¿no? Toma, bébete una cerveza. Uy, no, que estoy recién nadado.
o estoy cansado, estoy recién nadado, lo podríamos entender, pero no se dice. La restricción es sintáctica. Es una restricción sintáctica por el tipo de sujeto que tiene y que no admite esa. En cambio, si tienes un complemento directo sí puedes ponerle recién, ¿no? Una casa recién comprada o recién vendida, porque es el objeto directo. Luego con recién van o los objetos o los sujetos raros, que parecen objetos. En lenguas como catalán, no sé si aquí hay algún hablante de catalán, lengua materna, o no. Bueno, pues ahí los partitivos, que son maravillosos, pues aparecen solo con los verbos inacusativos, no aparecen con los verbos inergativos. Otras construcciones como estar al, pues suelen venir con verbos inacusativos, estar al llegar, pero no con verbos inergativos. No con todos los inacusativos tampoco, pero si admite estar al, es que es inacusativo, ¿no? Entonces, ¿por qué se puede decir estar al llegar y no estar al acabar? Pues porque sintácticamente no se puede, no es una cuestión semántica, es una cuestión sintáctica. Y luego la última, ya con esto, si no os he convencido, pues ya me rindo. Antes os he dicho, ¿por qué se pueden decir, no me acuerdo el ejemplo que he puesto al principio, pero ¿por qué se pueden decir llegan soldados y no se pueden decir corren soldados? Pues porque el verbo llegar es un verbo inacusativo y entonces admite tener el sujeto detrás, sin artículos, sin nada, porque es un sujeto que parece un objeto. Entonces, muchas veces aparece en posición de objeto. Mientras que el verbo correr es un verbo inergativo y los sujetos tienen que estar delante y con artículo. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que el hablante nativo lo que hace es reconocer el tipo de verbo con el que está trabajando. Y al reconocer ese tipo de verbo sabe las restricciones que tiene y son restricciones distintas. Vale. Hasta ahí lo del sujeto, que todas tienen sujeto y que hay dos tipos de sujeto en realidad. El resto de argumentos son internos. Nos encontramos complementos directos, complementos indirectos, complementos de régimen, el famoso complemento locativo argumental, que creo que ya todo el mundo conoce como CLA, que aparece en llegar o en poner. Y luego hay también otros argumentos minoritarios de los que yo no he hablado en la EBAU porque son muy pocos y entonces con no ponerlos en el examen ya está. Pero es como mal en portarse mal y ese tipo de cosas, ¿no? Que intenta definir portarse sin decir el adverbio, sin decir que hay un modo de portarse, es imposible, ¿no? Entonces es algo que necesita el verbo, ¿no? De hecho, cuando decimos Juan se ha portado, significa que se ha portado muy bien, ¿no? O sea, incluso cuando es tácito, el adverbio está ahí interpretable. Vale. Bueno, pues hasta aquí los argumentos, que es como la familia, ¿de acuerdo? Tienes al predicado y su familia, que son los argumentos internos y el argumento externo. Pero luego tenemos que añadir todos los adjuntos, los famosos complementos circunstanciales. Para distinguirlos, bueno, simplemente algunas pinceladas. El complemento directo y el complemento de régimen y el complemento locativo argumental siempre son argumentos, porque está en su definición. El complemento indirecto, sin embargo, a veces es argumento y a veces no. En dar es argumento, alguien da algo a alguien, pero luego hay muchas veces que el complemento indirecto aparece como un adjunto, como en Juan me cocina. Ese me no es un argumento. Cocinar no necesita que sea a alguien, como dar. ¿Veis la diferencia, no? Entre cocinar y dar. Dar es hacer que alguien tenga algo, es hacer que cambie algo de lugar y que al final lo tenga alguien. Cocinar no. Cocinar, tú puedes cocinar sin que haya nadie que lo vaya. Entonces, cuando tenemos Juan me cocina, ese me no es argumento del verbo, es un adjunto. No hace falta que lo deis en clase, que digáis que hay dos tipos pero sí hace falta que vosotras lo tengáis claro y que veáis la diferencia entre argumento y adjunto. Porque si lo veis en el indirecto, que no hace falta, lo veréis en el locativo, que sí hace falta. ¿No? En el locativo, todos los locativos argumentales son argumentales, obviamente. Pero digamos que la dificultad está en separarlo, en distinguirlo del complemento circunstancial del lugar. Vale, los verbos que no son locativos no llevan complemento locativo argumental. Es decir, si yo digo cantar, trabajar, llover, y después hay un locativo, eso es un adjunto. ¿De acuerdo? Porque el verbo no necesita para nada un locativo. Y si los verbos son... Vale. Todos los verbos locativos tienen CLA. ¿Qué entiendo por verbos locativos? Los verbos que lexicalizan ubi. ¿De acuerdo? Como residir y ese tipo de verbos, ¿no? De estar en un lugar. Vale.
En los dos tipos de verbos de movimiento, yo creo que es que no tengo la última. Dos tipos de verbos de movimiento. Vale. Los verbos de movimiento, tenemos dos tipos de verbos de movimiento. Los que lexicalizan un lugar a dónde, sí, es que esta no es la última versión, al final. A ver. Ya está. Yo creo que ya no hay más errores. Ya perdonaréis. Vale. Los verbos que lexicalizan un lugar a dónde, como en llegar, salir o poner, pueden ser inacusativos o pueden ser acusativos, ¿no? Llegar, salir son inacusativos, poner es poner algo en algún sitio y siempre tienen cla, porque estamos lexicalizando el lugar final. Sin embargo, los verbos que lexicalizan un modo de moverse, como nadar, bailar, correr, ahí no tienen argumento locativo, ¿de acuerdo? Luego, si vuelvo atrás, la diferencia entre cla y complemento circunstancial del lugar está en el verbo. ¿De acuerdo? Si el verbo no tiene nada que ver con la localización, será un complemento circunstancial del lugar. Si el verbo está lexicalizando un lugar en donde, residir, vivir, etc., será un complemento argumental, porque lo necesita. Y en los de movimiento, que son un poco los más raros, si lexicaliza el lugar final, tiene argumento locativo, y si lexicaliza solo cómo se mueve, la manera de moverse, entonces es un complemento circunstancial, porque no necesita el lugar. Yo puedo decir bailar y no necesito decir dónde. En cambio, no puedo decir sacar sin decir que es extraer de algún sitio. Yo no puedo definir sacar sin utilizar un locativo. ¿Sí? También lo podéis encontrar con la diferencia entre inacusativos y inergativos. Los verbos que no tienen cla son los verbos inergativos, correr, bailar, nadar. Sin embargo, los verbos que sí tienen locativo interno son los verbos que tienen un sujeto un poco raro, de tipo llegar o que son acusativos. ¿Sí? De tal forma que la diferencia entre inacusativos e inergativos también nos ayuda para saber si un verbo tiene cla o no tiene cla. Vale. ¿Os parece que pasemos a los adjuntos? ¿Sí? Yo quería traer aquí, no sé cómo voy de hora. ¿Alguien sabe cómo voy de hora? Ya llevo una hora. Tú te tienes que ir, Óscar, ¿no? ¿Estás bien? Sí, vale. Bueno, pues sigo. A mí me gustaría hablar aquí en los adjuntos de dos tipos de adjuntos. Yo no sé si los veis en clase, no sé si están en el currículum, si no están. Entonces, un poco dadme feedback. Si esto ya está claro y todo el mundo sabe los dos tipos de adjuntos, pues ya está. Lo vemos rápido y ya está. Y si no, pues lo vemos un poco más despacio. Vale. La diferencia entre adjuntos a la enunciación y adjuntos a la predicación. Vamos a basarnos en una frase como la que tenéis ahí. Lamentablemente, Sócrates se bebió la cicuta rápidamente. Es una frase horrorosa, de fea, pero tiene dos adjuntos. Uno es adjunto a la enunciación y otro es adjunto a la predicación. Y me parece que es interesante, si no queréis verlo en clase no hace falta, pero sí que lo reflexionéis vosotros, porque hay veces que añadimos información adicional a lo que estamos diciendo a la predicación y otras veces añadimos información adicional al acto de enunciación, a por qué digo yo lo que digo, a qué me parece a mí lo que estoy diciendo, etc. Es decir, a veces el adjunto va hablando de la predicación del verbo y otras veces habla del hablante. ¿De acuerdo? Aquí en lamentablemente Sócrates se bebió la cicuta rápidamente, en lamentablemente es lo que me parece a mí como hablante todo lo que voy a decir. Mientras que rápidamente es cómo hizo Sócrates esto de beberse la cicuta. ¿Sí? Entonces, una prueba de la que habla Larcos es que se puede pasar a una oración de atributiva con los adjuntos a la enunciación, pero no con los adjuntos a la predicación. Es decir, podemos decir es lamentable que Sócrates se bebiera la cicuta, pero no podemos decir es rápido que Sócrates se bebiera la cicuta. Ese lamentablemente, como veis, está por encima, está como fuera de la oración. ¿Sí? Decimos Sócrates se bebió la cicuta rápidamente y eso a mí me parece que es lamentable. Normalmente se suele decir que los adjuntos a la enunciación aparecen con una coma. No es una prueba muy allá porque las condicionales, por ejemplo, sean de la enunciación o de la predicación, aparecen también con coma y porque a veces los de la enunciación no aparecen con coma y porque además
es que lo de que la gente escriba bien y ponga bien las comas, pues es como bastante irreal. Sí que es verdad que si estamos escuchando en lengua oral, los adjuntos a la enunciación tienden a ser una unidad fonológica en sí misma, suele haber una pausa más marcada, ¿no?, en la onda sonora. Entonces, todo ha terminado, desgraciadamente, es diferente a todo ha terminado desgraciadamente. ¿De acuerdo? Si hacemos la pausa es como me parece a mí que haya terminado, todo ha terminado y me da pena, y si no hacemos la pausa es que ha terminado de una determinada manera, pero igual yo, que soy mala persona, pues estoy muy contenta de que haya terminado todo desgraciadamente, ¿no? Puede ser felizmente todo ha terminado desgraciadamente, ¿no? Entonces, la coma puede ayudar, pero bueno, así. La negación afecta a los adjuntos a la predicación, no afecta a los de arriba, claro. El asunto no ha terminado desgraciadamente, de hecho ha terminado felizmente, pero el asunto no ha terminado, desgraciadamente, no quiere decir que a mí me parezca bien que no haya terminado, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso, es como que está fuera de la oración y entonces no le afectan las cosas que pasen dentro de la oración, ¿no? Como que está en otro nivel. También los adjuntos normalmente pueden contestar a las preguntas de cómo, de dónde o de por qué o lo que sea, y los de la enunciación no. Entonces, ¿cómo bebió Sócrates la cicuta? Pues rápidamente, pero no lamentablemente. Sí. Si topicalizamos y ponemos el foco en un determinado constituyente, ya sabéis que una de las formas de focalizar es poner el constituyente que te parezca más interesante, lo pones al principio de la frase. Entonces dices, las acelgas, María las detesta, ¿no? Entonces es como, bueno, pues los adjuntos a la enunciación van delante todavía de eso, ¿no? Porque como están como fuera, entonces decimos, lamentablemente, las acelgas, María las detesta, ¿no? Y lamentablemente todavía queda, mientras que un adjunto de la predicación no puede hacer eso. No podemos decir, María devora las acelgas ávidamente, pues no podemos decir ávidamente las acelgas María las devora, sino que queremos que piensen que estamos tontos y que hablamos mal y que no se nos entiende nada, ¿no? Entonces, en principio, los adjuntos a la enunciación, como veis por todas las pruebas, son adjuntos que quedan fuera de la oración, ¿sí? Y es interesante porque dan lugar a muchos dobles, a muchos pares mínimos, ¿no? Porque una cosa es hablar de la predicación y otra cosa es hablar de la enunciación, y es muy interesante por eso. Aquí tenéis algunos ejemplos más divertidos. Si digo si tienes hambre y pollo en la nevera, pues ¿qué pensáis que es? ¿Un adjunto si tienes hambre es un adjunto a la enunciación o a la predicación? Muchas veces esto lo pregunto en primero y los chicos dicen a la predicación, porque es una condicional. Entonces digo, qué bonito es ese mundo en el que vivís vosotros, que me gustaría vivir a mí, en el que si tienes hambre hay pollo en la nevera y si no tienes hambre el pollo desaparece y se va a casa de otro que sí que tiene hambre, ¿no? Efectivamente, si tienes hambre es un adjunto a la enunciación, porque lo que tiene que ver es con por qué yo digo lo que digo. Si tienes hambre te interesará saber que hay pollo en la nevera, si tienes hambre te digo que hay pollo en la nevera. En cambio, si Juan ha ido al mercado habrá pollo en la nevera es una de la predicación. Si Juan ha ido al mercado habrá pollo y si no ha ido al mercado pues no habrá pollo porque yo no he ido a comprar, ¿sí? Lo mismo con las causales. Ha llovido porque el suelo está mojado, no es una causal a la predicación porque las nubes no están pues mirando, ¿no? Y dicen, ahora que lo tienen mojado llovemos. Ahora no lluevas ahora que lo tienen todo seco. Pues como no funciona así, ha llovido y lo sé y lo puedo decir y me baso en que el suelo está mojado, frente a el suelo está mojado porque ha llovido, que sí que hay una relación causal lógica, ¿no? Entonces, como digo, no sé si esto se ve o no se ve en el aula de segundo de Bach, pero da mucho juego. Yo en algunos libros de texto sí lo he visto y me parece que es entretenido también, ¿no? Porque se puede meter un poquito de pragmática, un poquito de evidencialidad, un poquito de algo y da mucho juego luego con pares mínimos, sobre todo, como veis, ¿no? Vale. Luego, cuidado con pensar que los argumentos son los que no se quitan de la oración y los adjuntos son los que se quitan. Porque hay argumentos que se pueden quitar muy, muy fácilmente, como hemos visto antes. Pues yo puedo decir Juan come, ¿eh? O Juan come en su casa. O hay miles de oraciones en las que Juan come no lleva el complemento directo y sin embargo el complemento directo es un argumento siempre. Y también hay algunos adjuntos que se comportan como si fueran obligatorios.
A mí me gustan mucho los adjuntos del tipo Juan come mucho, que les llamo en clase los adverbios ocupas, porque son adverbios que ocupan la posición de complemento directo. ¿Por qué digo que ocupan la posición de complemento directo? Porque cuando llega el complemento directo se tiene que ir. Entonces, o decimos que Juan come mucho o decimos que Juan come chorizo, pero no podemos decir que Juan come mucho chorizo sin convertir a mucho en determinante, obviamente, ¿no? Pero no podemos decir Juan come chorizo y come mucho en la misma oración, ¿no? Porque es un adjunto ocupa que cuando vienen los dueños, pues tiene que irse. Bien, pero lo que me interesa sobre todo es eso, desmitificar que el que aparezca o no aparezca en una oración sea la clave para que sea argumento o adjunto, ¿no? Lo importante es la relación que tiene con el predicado. Lo importante es cómo defines al predicado.